Atención jubilados y pensionados. Noticia de última hora que no se pueden perder. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, o sea, ANSES, se anunció el nuevo bono que cobrarán jubilados y pensionados en septiembre. ¿Querés saber qué pasó con esto y cómo sigue? Quédate hasta el final. Además, vamos a estar charlando con Florencia Marcarián, abogada previsional, para que nos cuente muchas noticias y novedades importantes que tenés que saber de hoy, sobre jubilaciones y pensiones de ANSES. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia de esta tarde. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta bastante atención a esta noticia, porque esto que anunció ANSES sobre el bono de septiembre es muy importante, y Florencia Marcarián nos cuenta más noticias que tenés que saber de hoy. Hace solo unas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó oficialmente el pago del bono que cobrarán jubilados y pensionados en el mes de septiembre. Según lo informado, este refuerzo va a continuar en septiembre, para acompañar y paliar el bolsillo de los adultos mayores más vulnerables del sistema previsional. Sin embargo, no estará destinado a todos los jubilados y pensionados, por lo que es importante conocer a quienes alcanza, y en qué condiciones. Desde el gobierno de Javier Milei, también se ratificó el porcentaje de aumento que se aplicará a los haberes previsionales en septiembre. El mismo será del 1,9%, correspondiente al índice de inflación de julio, como lo establece la fórmula de movilidad actual. Además, se recordó que el bono en cuestión no se aumenta desde hace más de un año. Mientras los haberes se aumentan por movilidad, el bono quedó congelado desde marzo de 2024, cuando pasó de 55.000 pesos a 70.000 pesos. Desde ese momento, no volvió a aumentarse. Cabe destacar que a pesar de la aprobación de una ley por parte del Congreso, para llevar el bono a 110.000 pesos, dicha iniciativa fue vetada por el presidente, Javier Milei, por lo que no se aplicará ningún aumento en septiembre. En cuanto a los beneficiarios, podrán cobrar al bono los jubilados y pensionados, cuyos haberes totales sean menores a 390.214 pesos. También estarán incluidos los titulares de la pensión universal para el adulto mayor, las pensiones no contributivas por invalidez o por vejez, y las madres de 7 hijos. La confirmación final indica que el monto del bono para el mes de septiembre será exactamente el mismo que en los últimos meses. ANSES pagará 70.000 pesos, sin aumentos ni modificaciones por ahora. Bueno, ahora escuchamos lo que tiene para contarnos Florencia Marcarián, y seguimos con más noticias importantes que no te podés perder hoy. Lo que rige es el veto de Milei, es decir, nadie está recibiendo esos aumentos, ¿o qué le podemos contar a la gente que está del otro lado? Exactamente, prácticamente como si no hubiera existido ese proyecto ni esa aprobación, ¿sí? Sí, igual que el momento antes de tratar la ley. No va a estar el aumento del 7,2%, no se va a aumentar el bono de 70.000 a 110.000, no va a haber prórroga de la moratoria tampoco, y otro tema, ¿no?, que ya excede un poco al ámbito de lo previsional, pero la emergencia en discapacidad tampoco. Sí, todos esos aumentos que se preveían no se van a estar dando. ¿Cuándo se podría llegar a dar? En el momento en que, por insistencia, que es un derecho constitucional, puedan con los 2/3 de ambas cámaras, de los presentes, ¿sí?, aprobar esa ley más allá del veto. Ahí se terminaría la discusión, ¿no?, una vez que se llegara a aprobar con esos 2/3, pero ahora viene la etapa y están en ese momento de negociar. Ya se cuenta con 67 votos a favor del veto, que fueron aquellos que votaron por la negativa en diputados en su momento, pero se necesita por lo menos llegar a 72. Hay que buscar a esa gente para que prospere el veto, ¿sí? Y para que no se sancione la ley. Mientras tanto, se sigue con los aumentos mensuales conforme al índice de precios al consumidor, van siguiendo el ritmo de la inflación. Bueno, hace unos minutitos se dio a conocer la inflación para el aumento, en realidad, que va a regir para el mes de septiembre, del 1,9%. Claro. Ese va a ser el aumento. Y esto
cómo termina impactando en el bolsillo de los jubilados que cómo está hoy. Es decir, cómo está hoy, cuánto reciben los que tienen la mínima y cómo va a impactarles en su bolsillo, que me imagino que si bien ahora va en función de la inflación, tampoco les alcanza para nada. No, por supuesto que no alcanza. Ahora, cuando uno va a los números, o sea, ¿cuánto iban a tener más en el bolsillo los jubilados? 62.269 pesos para el jubilado de la mínima. Eso era lo que implicaba el aumento en el haber mínimo. No es una suma significativa para un jubilado, ¿sí? Mucho menos para un pensionado. Para ninguno de estos grupos es mucho. El problema estaba, y el foco siempre se puso, en cuánto importaba del PBI. Y se entendía que entre el aumento del 7,2%, el aumento del bono y la prórroga de la moratoria iban a estar por encima del 1,5% aproximadamente del PBI, y teniendo en cuenta el superávit que se había logrado, bueno, ese 1,5% barría todo aquello que se pudo lograr. Es cierto que hay que poner atención en distintos sectores que son vulnerables. No solamente en el caso de previsional, de los jubilados y los pensionados, también está el caso de la pobreza, de los niños que están en situación de pobreza, el caso de discapacidad. Bueno, todo eso. Y conversaba hace unos pocos días con una persona que tiene esta situación de discapacidad en la casa, ¿no? Que la viví hace muchos años. Y conversábamos esto de que en las auditorías que se han ido realizando y que se han descubierto que se entregaban pensiones que no correspondían, gente que presentaba certificados de cualquier tipo, gente que compartía certificados, bueno, que todo eso tendría que hacer a que todo lo que se recuperó pudiera implicar un aumento para esas personas, ¿no? Lo mismo en el caso de las jubilaciones y las pensiones, que también cuando se está bien lo que dices, había un curro y se recuperó plata, entonces esa plata que venga a los que lo merecen. Así, bien criollo, tal cual, eso, que todo ese dinero, que es el dinero que aportó la gente trabajando, esforzándose, rompiéndose la vida para tener la jubilación, puedan después disfrutarla, ¿no? Y si hay un par de vivos que aprovecharon en su momento, bueno, que todo eso se recupere y que vuelva a las manos de quienes más lo necesitan. Totalmente. Con lo cual, vos, a ver, obviamente vos trabajás hace muchos años con esto y entendés muy bien cómo está el sistema, ¿no? ¿Hay alguna manera de encontrarle una vuelta a esto? Porque, a ver, obviamente uno entiende todas las posturas, ¿entendés? La postura del jubilado que no llega a fin de mes, del jubilado que sigue trabajando, de la persona con discapacidad, quienes conocemos, yo conozco particularmente mucho el mundo de la discapacidad y sé que los que trabajan dándoles prestaciones a los discapacitados tienen los nomencladores y el cobro atrasado desde hace años y nadie se los mejora, y que no hay interés tampoco, evidentemente, por hacerlo, de ningún gobierno, ni el anterior, ni este, nadie se preocupa por los discapacitados. Pero puntualmente con los jubilados y el mundo previsional, que es lo tuyo, ¿cómo se empieza a subsanar esta cuenta que evidentemente no cierra? Hoy por hoy, evidentemente no cierra, porque es un gasto grande, sí, pero también es necesario. Entonces, ¿cómo se hace? Y si bien la caja del ANSES recibe no solamente de aquellos que están en actividad y que están aportando, sino también de una cantidad de 120 impuestos que van directamente a ese fondo del ANSES, hay una realidad, y es que también fue una política de este gobierno brindar facilidades para que la gente pueda tener trabajo regularizado, ¿no? Que puedan tener sus aportes, aunque sea con el monotributo. Pero incluso con estas ayudas que se brindan, y bueno, con montos que son más acordes a la realidad,
no llegan a cubrir a un pasivo, ¿sí? Y sigue rigiendo la informalidad en lo laboral en Argentina. Esto no es una novedad. Lo que sí ha cambiado con el tiempo es que al momento de jubilarse la gente se encontraba con la mala noticia de que no le habían hecho los aportes y que hoy uno lo puede ir viendo, se puede ir preparando. Pero primordialmente la cuestión de la informalidad laboral. Y hay intenciones de reformar todo este sistema previsional, el régimen previsional, pero ya para fines de 2026, que es algo que viene pidiendo el Fondo Monetario, en principio elevando la edad jubilatoria, que no se ve mal esto de equiparar las edades de los hombres y las mujeres, porque los tiempos han cambiado, los roles también, se van equilibrando. Aumento quizás en la cantidad de años de aportes, y ojalá se vuelva a insistir con esto de la prestación proporcional para no tener que estar recurriendo a moratorias o ver qué beneficio se puede utilizar para llegar a completar los 30 años. Son muy pocos los que llegan con 30 años de aportes o más. Entonces, primero la parte de lo laboral, ¿no? Que es lo que nos lleva al momento de cumplir los 60, los 65 años, de llegar con esos 30, y después ver cuáles son las condiciones, ¿no? Hay una baja en la tasa de natalidad, hay un aumento en la expectativa de vida, y hay cada vez menos gente que aporta, pero no es que no esté aportando porque no esté trabajando, sino justamente porque cuando uno está en la etapa laboral, es muy poca la gente que se puede dar el lujo de decir, mira, si a mí no me registras como corresponde, yo no voy a trabajar, porque hay que pagar las cuentas, hay que mantener a la familia, quizás hay que ayudar a algún familiar, o uno está padeciendo alguna cuestión de salud y necesita el trabajo, ¿no? Yo lo pienso de esta manera, ¿no? Como que uno no puede darse la oportunidad de decir, bueno, si no estoy en un empleo formal, yo no voy a trabajar. Serían muy pocos los que pudieran trabajar en esa. No trabajaría nadie. De hecho, hoy justamente charlábamos de eso, cómo está creciendo el empleo informal, o bueno, también mucho monotributo, pero empleo así en blanco, saludable, no, ya cada vez menos. Sí, es muy poco. ¿En qué ayuda el monotributo? Primero que son aportes, y esto evita que uno necesite de las moratorias, que queda una moratoria vigente para aquellos que vienen cumpliendo la edad, claro. Y después para los que no la cumplen todavía sigue vigente la 27.705, pero es muy cara, son muy pocos los que pueden comprar los años que necesitan. Generalmente se necesitan más de 10 años para llegar. Hay algunos que necesitan 3, 5, la mayoría. Que terminás teniendo medio la mínima, ¿no? No importa lo que hayas. Si uno es monotributista toda su vida, no va a haber lugar a dudas de que va a estar en una jubilación. Aunque eso está en la categoría más alta. Sí, en las categorías más altas puede estar un poquito mejor, podría llegar. Ahora, el que tiene relación de dependencia y monotributo o autónomo le van a tomar para el cálculo, ¿sí? Para los 120 meses que se toman, los 10 años, los de relación de dependencia. También se está discutiendo, ¿no? Esto de qué años se van a tomar cuando venga la reforma, si van a seguir siendo los últimos 10 años de relación de dependencia o si se va a tomar todos esos años que uno tuvo en relación de dependencia. Hoy, si por ejemplo con 18 años yo ingreso a trabajar, de los 18 a los 28 estoy en una relación de dependencia, esos van a ser los años que me tomen para el cálculo de mi jubilación. Si yo de los 18 a los 38 estoy trabajando en relación de dependencia, me van a tomar los últimos 10 de esos 20. Por ahora, habrá que ver con la reforma que se espera para diciembre del año que viene, si hay alguna novedad con respecto a esto. Se está analizando, todavía no hay nada decidido. Es importante esto que decís. Flor, antes de despedirte, me gustaría tu análisis respecto a esto que decía Javier Milei, que ya sabemos, obviamente, que se va a vetar, pero bueno, él justificaba, obviamente, el veto con esta explicación. Actualmente imposible tomar deuda para financiar los gastos corrientes que el Congreso está aprobando.
Por lo tanto, deberíamos financiar todos estos gastos con emisión monetaria o subiendo impuestos explícitos. Los argentinos ya sabemos lo que ocurrirá si financiamos estos gastos con emisión monetaria. Lo vimos hace muy pocos años. Se formaría un efecto de bola de nieve semejante a lo que vivimos a lo largo del 2023, cuando la inflación llegó al ritmo del 1,5% diaria y la vida de todos nosotros era un descontrol en el que no teníamos ni noción de cuánto valían las cosas ni forma de cuidar nuestro poder adquisitivo ante la suba sostenida de precios. Ese es tan solo el recuerdo más reciente, pero hemos vivido varias experiencias similares que se llevaron puesto a nuestra economía. En los últimos 100 años le quitamos 13 ceros a nuestra moneda y le cambiamos el nombre 5 veces intentando empezar de cero. Y sin embargo el resultado final de cada nueva aventura fue el mismo: la hiperinflación, el aumento de la pobreza y el estallido social. En definitiva, una nueva crisis. Si en vez de recurrir a la emisión monetaria recurriéramos a la suba de impuestos, deberíamos volver a subir las retenciones, volver a imponer el impuesto país, el impuesto a las transferencias inmuebles, retrotraer las actualizaciones a los montos del impuesto a las ganancias, aumentar bienes personales, subir los aranceles de infinidad de productos, encareciendo la vida de los argentinos, y volver a subir todos los impuestos que hemos bajado a lo largo de los últimos 2 años. El problema es que aumentar los impuestos destruye el potencial de crecimiento económico, lo cual se traduce en menos puestos de trabajo y menores salarios, y nos terminaría empobreciendo a todos. A su vez, la caída de la actividad también terminaría reduciendo el nivel de recaudación, haciendo que el Estado disponga de cada vez menos dinero para hacer frente precisamente a sus obligaciones como jubilaciones o pensiones por discapacidad. Bueno, ahí está, ¿no? Un Javier Milei que explica como un círculo donde dice: cuando ya se intentaron hacer estas cosas, todo fracasó porque nos terminaron llevando a una derrota económica. Y además, ¿qué podemos hacer como alternativa? Bueno, aumentar impuestos para tener más recursos. Para esto tampoco sirve porque va a pasar todo esto, va a caer la recaudación, va a caer la actividad económica, va a caer el gasto que hace la gente, ¿no? El consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y entonces cuál es la salida? O sea, ¿no? O sea, reitero, uno entiende que la situación del país es económica, es un quilombo, es compleja. Vuelvo a hablar en criollo. Pero ¿y entonces qué hacemos? Porque mientras tanto los jubilados están ahí esperando desde hace décadas. Hay una parte en la que menciona que todo esto lo que haría es encarecer la vida de los argentinos. ¿Sí? Volver, retrotraer todo lo que fueron ganando, el terreno que fueron ganando en el ámbito económico y en otros, va a hacer que se encarezca la vida de los argentinos. Y yo creo que todos entendemos perfectamente lo que mencionó en este discurso. Está súper claro. Ahora, el tema es que cuando uno habla con los jubilados, ya tienen la vida encarecida. Y no les alcanza. Pero no es que no les alcanza hoy, no les alcanza hace décadas. ¿Sí? No estoy hablando de años, estoy hablando de décadas que a los jubilados no les alcanza. Hay una discusión profunda que tiene que ver con los jubilados de la mínima que accedieron con la moratoria, los que no accedieron con la moratoria, que en su momento se dio el achatamiento de la pirámide, porque aquellos que cobraban con el bono prácticamente cobraban algo parecido a los que pudieron acceder a la jubilación sin necesidad de una moratoria, con todos los soportes, ¿no? Entonces, ya la vida es cara para los jubilados. Para el resto de los argentinos, hay a quienes se les hace cuesta arriba, sí, claro. Para los jubilados y los pensionados de la mínima, ni que hablar. Claro. Y cuando pensamos en un jubilado de la mínima, mes de agosto, 384.000 pesos. Y si vamos a pensiones no contributivas, estamos hablando de 290.000 pesos. Vivir con 12.000 pesos por día, hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Ya está cara la vida de los jubilados, los pensionados, y me pasa en lo diario que hay algunas personas con las que hablamos por asuntos distintos a lo que tiene que ver con previsional, ¿no? Hace unos días hablaba con una señora de 84 años, venía por un tema de un fraude, algo que está muy de moda, podría decirse, ¿no? Venía por un tema de un fraude, me dice, mira, yo tengo 84 años y tengo que pagar medicamentos al 60%. Claro.
40% me lo cubre PAMI el 60%. Y ahí uno empieza a investigar un poquito y digo, pero usted cobra más de la mínima que tiene de bienes, ¿no? Y no, la señora no tenía, estaba pagando alquiler, jubilada de la mínima. Vengo a recordar esto, ¿no? Que en tiempos donde se hace muy difícil llegar a fin de mes, insisto con que la vida ya está cara, hay que aprovechar lo que se les da a los jubilados y pensionados. Por favor, hagan el trámite en el PAMI. Si ustedes no lo pueden hacer, no lo saben hacer, no se pueden trasladar a una oficina, a una sucursal del PAMI, sus hijos que los puedan ayudar, si no los tienen, algún familiar o algún amigo de confianza. Tarifas en los servicios, hay subsidios, hay que pedirlos, y aquellos que lo tienen, renovarlos anualmente, ¿sí? Para cuando uno tiene que ir a comprar alimentos, uno de los rubros que más crecen, ¿sí? Por encima de la inflación, lamentablemente, hay descuentos en determinados días, con determinados medios de pagos. Utilizar estas pequeñas cosas, hay tarifas también para el transporte público. Hay que hacer uso de todos estos pequeños beneficios que hacen a que uno pueda estar mejor. Y con respecto a lo que decía el presidente, desde un primer momento la política con respecto a lo previsional fue ayudarlos, acompañarlos. Algo bueno es el decreto por el cual se estableció una nueva fórmula de movilidad siguiendo el ritmo de la inflación, algo que antes no lo tenían. Y es cierto, la inflación va bajando, pero se encuentran con algunos obstáculos en lo económico. Y ni que hablar con el tema del PAMI, que nada tengo para decir en contra del PAMI, aunque alguna gente ha tenido problemas, pero es una ayuda, ¿no? Totalmente. También los medicamentos que hay que conseguirlos al 100%, hay que hacer el trámite. Y si me lo permitís, Agustina, me tomo unos minutitos más. Hay problemas con el tema de la distribución de los pañales. Mira. Ellos, a los que no les llegan, tienen una fecha, tienen un horario. Si no les llega ese día, ese horario, en 72 horas deberían volver a insistir desde el PAMI para alcanzárselos. Si no lo logran y si ven que no les llega, llamen al 138, marcan el 0, sí, y ahí pueden hacer el reclamo. Bien. Repetí, por favor, el teléfono. 138, marcan la opción 0, sí. Se comunican con el PAMI y hacen el reclamo correspondiente. Está pasando y uno dice, bueno, pasen las provincias, y uno piensa algún lugar alejado donde no puedan llegar, No debería Plata. Y está bien que lo... No debería pasar, y está bien que lo visibilices y que cuentes lo que tienen que hacer, porque la verdad es que es tremendo. Hay que insistir, y beneficio que haya, aprovechenlo. Y si tienen algún inconveniente o no lo pueden hacer, siempre alguien de confianza a quien pedirle que le dé una mano. Que para eso estamos, ¿no? Nos han acompañado durante toda nuestra vida, nos han ayudado, nos han sacado adelante. Seguro que alguno tiene algún familiar que está jubilado, pensionado, que en su momento le daba dinero para que uno pudiera comprarse algo lindo, ahorrar. Bueno, es hora de ayudar a la gente que lo necesita. No tienen computadora, se les rompió el celular. Bueno, momento de ayudar a los jubilados y los pensionados y afiliados del PAMI también, que hoy lo están necesitando. Totalmente.